Llevamos colaborando con la Academia de Cine Aragonés desde el principio, desde que hubo una idea de nacimiento de lo que es la ilusión por agrupar a aquellos que se dedican a este noble oficio y arte del cine. A lo largo de estos años la Academia ha ido cogiendo fuerza y presencia en la sociedad aragonesa y ha sabido aglutinar el interés del sector. Y esto se ha vivido desde sus inicios y cada año que pasa se ve que hay más unión y que hay más fortaleza del sector. Bueno, nuestra marca está presente en el quehacer diario aragonés en todas las disciplinas y tradicionalmente el cine ha tomado un protagonismo importante en el sector cultural de Aragón. Es innegable que con nuestra presencia con él tendría que coincidir y por eso mismo creemos que la potencialidad audiovisual de Aragón se tiene que proyectar. De hecho, nosotros somos una empresa que hemos puesto también en valor el cine a través de nuestra publicidad. Ha sido uno de los recursos que hemos utilizado durante muchos años y no somos ajenos a esta disciplina. Por lo tanto, ha sido muy consustancial a lo que nosotros entendemos conectar con la sociedad y el cine es uno de ellos. La colaboración siempre viene una parte material y sobre todo hay una parte de persona a persona o de grupo y de colectivo a colectivo. De hecho, el que nosotros como una empresa que participa como he dicho, en el día a día del mundo cultural, estar asociado a la ACA también le permite pues, una visibilidad, ¿no? Hay una parte de divulgación, hay una parte de compromiso, de colaboración material y sobre todo hay una comunión en las ideas. Yo creo que los premios Simón tienen como bueno un momento en el año premiar y reconocer a aquellos que están haciendo bien las cosas. Todo el mundo intenta hacer bien las cosas, pero evidentemente siempre hay alguno que lo hace mejor y que hay que nominar y hay que premiar. En ese sentido nosotros, además de los premios Simón, pues estamos en otras artes, ¿no? Pues recuerdo, por ejemplo, el festival Aragón Negro, por ejemplo, es uno de ellos, pero también los premios de la música, que son herramientas muy utilizadas también en el cine. Bueno, es muy extendido por nuestra parte el colaborar con aquellos que organizan el Festival de Cine de Zaragoza o el Festival de la Almunia o el Festival de Tarazona. Bueno, hay un montón de eventos vinculados al cine y no al cine, sino también a la música, al arte, a la cultura, con la que colaboramos a lo largo de todo el año. Históricamente la empresa siempre ha recibido con muy buen agrado los proyectos que nacen de diferentes productoras, incluso directores que tienen previsto realizar alguna actividad o alguna acción. Tradicionalmente nosotros hemos apoyado diferentes acciones a lo largo de nuestra trayectoria, tanto a productoras como a directores que han desarrollado sus películas, ¿no? Y quiero recordar pues, a Pablo Ortiz de Tu ventana la mía, o Nacho Staregui con sus dos películas, o con Miguel Ángel Lamata, o en producciones que estamos colaborando, pues desde dar espacio físico hoy, por ejemplo, tenemos una localización para una película. En fin, es muy normal en nosotros el recibir las propuestas porque estamos aquí y evidentemente nos gusta conocerlas y valorarlas, y en la medida que hemos podido pues hemos colaborado, pero no sé, se me ocurre ahora el último show de esta primera acción de ficción, de esta ficción en Aragón, de las que esperamos que nazcan otras muchas, ¿no? Pero nosotros como aragoneses debemos apoyar lo que nace de aquí y en la medida de nuestras posibilidades pues contribuir a que se realice. Venimos de una situación muy excepcional, que es lo que hemos vivido, pero lo que hay que hacer es renacer de las cenizas. Creo que
que tenemos que llenarnos de optimismo y pensar que el audiovisual en Aragón puede darnos unas grandes recompensas. Tenemos el mejor escenario o los mejores escenarios para rodar, tenemos a un capital humano formado y tenemos algo muy importante que no nos hacemos valer nosotros mismos como aragoneses, y es el talento y la imaginación, la creación. Somos una sociedad creativa, lo que pasa es que nos vendemos muy mal. Tenemos que vendernos mejor, y allí los Premios Simón y la ACA tienen que contribuir a facilitar precisamente eso, a hacer más visible las capacidades que tenemos como aragoneses y todo el buen hacer que llevamos dentro. Un mensaje final para todos aquellos que conformáis la ACA y hacéis estos premios, el reconocimiento a estos 10 años, que son 10 años, 10 años es poco o es mucho, depende. Lo importante es pensar en los próximos 10, y en esos próximos 10 nos vamos a encontrar, porque esperamos, después de 120 años haciendo cerveza, seguir uniendo estas dos marcas en el futuro y haciendo que el cine aragonés vaya adelante y crezca en estos próximos 10 años.